Gracias por continuar con Buen Día y vamos a cambiar de tema. Si usted está sintiendo dolor en la articulación de su mandíbula, tiene dolor de oído, le cuesta masticar, mucho ojo porque usted podría ser que esté experimentando un trastorno de esa articulación. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña esta mañana el especialista en cirugía oral y maxilofacial, doctor Daniel Rodríguez. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿cómo se llama esta articulación y exactamente dónde se ubica? Ok, la articulación de la que estamos hablando es la ATM, conocida como articulación temporomandibular, y es la articulación entre el hueso temporal en la base del cráneo y lo que es la mandíbula. Con el cóndilo mandibular que entra dentro de la base del cráneo y se encuentra en medio de este par de huesos, ¿verdad? Un disco de cartílago, que es el que lo separa, y se encuentra justo ahí por delante de lo que es el oído. Ahí lo estamos viendo. El conducto auditivo externo. Por eso es común el dolor de oídos y también la molestia al masticar. Es muy común, está tan cercano, ¿verdad? Que muchas veces el paciente acude a consulta con el otorrinolaringólogo antes de buscar la consulta con el especialista en dolor orofacial o en cirugía maxilofacial. Doctor, ¿esta articulación funciona igual que las otras? Esta articulación tiene una característica particular que la hace única en el cuerpo, que es una articulación gínglimo-artrodial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una articulación que se mueve en todas direcciones, ¿sí? Si vemos un codo tiene flexión y extensión, ¿verdad? Si vemos la articulación temporomandibular, tiene rotación, tiene traslación, o sea, rota, avanza y se puede mover inclusive con lateralidad. Entonces, cuando tenemos un lado que está en trabajo, el otro hace balance y así sucesivamente. Además de que está dependiendo de factores adicionales como son los dientes. Un paciente que tiene una oclusión mutilada, que le faltan dientes, tiene ausencia de órganos dentales, pues podría estar causando daños a la articulación producto de esto también. Hablar de la disfunción de esta articulación, ¿a qué se refiere? El término disfunción en sí hace referencia a lo que es la mala función de, ¿ok? Un 90% de la población diríamos que tiene chasquidos, crepitaciones, crujidos en la articulación. Y esto llevaría a lo que es el diagnóstico de la articulación. Más sin embargo, no hacemos nada hasta que se vuelve doloroso. Cuando empieza a ser doloroso, empieza a presentar síntomas, es que buscamos darle solución. ¿Esto puede aparecer por el bruxismo, doctor? Sí, correcto. En este caso lo que estamos viendo es lo que se llama el bruxismo, conocido como bruxismo. Puede ser tan solo, la definición es lo que es apretar los dientes, ¿verdad? O restrillar los dientes. Muchos pacientes se dan cuenta de que lo hacen solo por la noche, es algo inconsciente. De hecho, ¿verdad? Algunos usan algunas funditas, ¿verdad? Correcto, sí, la férula oclusal es el tratamiento indicado y ahí, como veíamos, se van dando ciertas alteraciones también a nivel dental. Por ejemplo, una mala postura, doctor, también puede ser una consecuencia de afectación en la articulación. Sin duda alguna. Una mala postura al dormir, okay, hábitos que tenemos, algunas personas pasan mascando chicle, tratan de buscar dónde suena la articulación, como sacarse las mentiras de las manos, buscan hacerlo también, ese tipo de hábitos. Todo esto puede llevar a lo que es el daño de la articulación. Tenemos pacientes inclusive que practican natación y a la hora de respirar, al hacer el movimiento de respiración mientras nadan, inclusive han llegado a dañar la articulación. Por ejemplo, el uso del celular. El uso del celular, cuando lo sostenemos, lo ponemos en el hombro. Que lo ponemos así. Que claramente al estar hablando y en una mala posición, pues podría llevar a traumatizar la articulación. Lo que te decía también con respecto al ejemplo de una rodilla. Si tenemos una rodilla, nos lesionamos, es muy sencillo de movilizar. ¿Verdad? Simplemente se moviliza, tenemos reposo y listo. La articulación, pues tenemos que comer, tenemos que hablar. Es más complicado el manejo en ese sentido. Exacto. Ahora usted mencionaba el ejemplo de la rodilla, que uno se pone, por ejemplo, la mano aquí y mueve la rodilla. Cuando sentimos que está sonando algo aquí, tenemos que alertarnos. Cuando sentimos que está sonando, como te decía, los chasquidos son propios, son muy característicos de un alto porcentaje de la población. Más sin embargo, eso nos guía en el diagnóstico, que si es un plop, un chasquido, que si es una subluxación con o sin reducción, eso ya es más técnico, más médico, ¿verdad? Pero sí, cuando algo está sonando, evidentemente es mejor revisarlo para descartar que no haya nada más. En muchos casos algo que puede ser muy sencillo, ¿verdad? Como relajantes y analgésicos, pues también podría ser algo más complicado.
bueno, estamos viendo una radiografía panorámica. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Por medio de una radiografía? Sí, bueno, lo diagnosticamos principalmente lo que es el bruxismo. El diagnóstico es clínico. Hay que ver las superficies oclusales de los dientes, los bordes incisales, que es la parte con la que mordemos. Si se encuentra un desgaste, eso sería una atrición. Si se encuentra en los cuellos, en la parte de arriba también tenemos los cuellos cuando se descubren y son muy dolorosos. Eso es por bruxismo también, se llama fracción. Pedimos una radiografía panorámica para descartar también cuando hay dolores cerca del oído, en esa zona de la cara. Hay que descartar cordales, hay que descartar otro tipo de patologías, ¿verdad? También para ver la articulación, cómo se encuentra a grandes rasgos. Lo que veíamos luego era una resonancia magnética. La resonancia es el estándar para realizar un diagnóstico adecuado de la articulación, porque es el único estudio en el que podemos ver el disco, que es la parte de cartílago que no se ve en ningún otro estudio de imagen. Y esto que estamos viendo aquí es una artroscopía, que eso es literalmente meter una cámara dentro de la articulación y en muchos casos parte del tratamiento con una artroscopía de la articulación para resolver problemas de este cartílago, ¿verdad? Eso se ve doloroso, doctor. Ese se hace bajo anestesia general, el paciente está dormido, se mete una camarita, es técnicamente difícil, ¿verdad? Y el resultado es complejo, pero es uno de los tratamientos que tenemos. Doctor, por ejemplo, ahora que usted mencionaba las radiografías, ese tipo de exámenes, una mujer que esté embarazada debe esperar a finalizar su embarazo si siente que tiene problemas en su articulación. Durante el embarazo tenemos, bueno, idealmente esperar, en el caso de una resonancia podría hacerlo sin ningún problema. La resonancia no irradia, ¿verdad? No tenemos ningún problema en el caso de embarazo. Con respecto a las radiografías, lo dejamos para casos de emergencia, ¿verdad? Si es que se requiere de emergencia, así como cualquier procedimiento que haya que realizar de emergencia. Sí, bueno, no de emergencia, llamémoslo que hay que realizarlo, ¿verdad? Porque si es de emergencia, pues sí, tenemos que hacerlo. Pero si tenemos que escoger un momento en el cual hacerlo, sería en el segundo trimestre, ¿verdad? Que es nuestra ventana para realizar cualquier procedimiento quirúrgico, si fuera necesario, así como buscando el bien del paciente, que no se complique, entonces lo hacemos en el segundo trimestre. Usted mencionaba algunos de los síntomas, doctor, pero sería bueno repasarlos nuevamente. Ahí están. Sí, bueno, el paciente va a tener dolor al tocar la mandíbula y al moverla. Puede ser en una o ambas articulaciones. Eso es algo característico también de la articulación temporomandibular, que es que se mueven las dos en conjunto. El otro resto de articulaciones del cuerpo no las movemos de este tipo. El dolor intenso de oído por la cercanía que tenemos del mismo. La dificultad para masticar. Hay muchos pacientes que refieren que les duele y que hay molestia para comer cierto tipo de alimentos. El dolor intenso en la cara. Esto puede ser producto de la disfunción de la articulación, como los pacientes con bruxismo también literalmente se despiertan con dolor de cara. Después de estar apretando toda la noche, estar apretando los dientes y tener los músculos tensos, se despiertan con dolor de la cara. Y la dificultad para abrir o cerrar la boca. Es muy común, muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, a mí se me desmonta la mandíbula. ¿Se puede llegar a desmontar la mandíbula? Sí, pero lo que te voy a contar es los pacientes dicen, se me desmonta la mandíbula y no puedo abrir. ¿Okay? La luxación de mandíbula como tal es totalmente lo contrario. El hueso, el paciente abre tanto, sea con un bostezo, sea para comer algún tipo de alimento muy grande, que el cóndilo se sale de la cavidad en la que tiene que estar en el hueso temporal y se desplaza hacia adelante. Y el paciente se queda con la boca abierta. Literalmente no puede cerrar la boca. Entonces lo que tenemos que hacer es esto que estamos viendo, es una maniobra de Nelaton se llama, es para reducir lo que es la luxación de la articulación. Se ve sencilla, pero es difícil, hay que haber hecho unos cuantos. ¿Y cómo la volvemos a montar? ¿Lo podemos hacer nosotros mismos si pasa esto en casa o hay que ir...? Es complejo. Entre más rápido se realice la reducción de la luxación posterior a que ocurre, es más fácil. Hay pacientes que después de 5 días ya es dificilísimo, pacientes que pasan 10 días así, hay que meterlos a una sala de operaciones para poder relajar los músculos y poder colocar la mandíbula en posición. Pero sí, técnicamente yo creo que sería difícil hacerlo en casa. Pero hay pacientes que sí, que sienten, a veces se luxan solo lado. Entonces hay pacientes que cuando se da esto, ellos mismos lo empujan y sí, lo logran reducir porque tienen la guía al otro lado. Pero realizar la reducción bilateral de la articulación es complejo, sí. Mejor no hacerlo en casa, doctor. Mejor no hacerlo en casa. Como te digo, mucha gente le pasa y empuja y lo logra, ¿verdad? Ocasionalmente. Tal vez no fue tan tenso el movimiento, por así decirlo, y pueden reducirlo. Si pueden manejarlo ellos, pues realmente no amerita la urgencia. Pero si no pueden cerrar, sí es algo de carácter urgente ir a reducir la articulación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Aquí venimos para responder algunas de sus consultas, que le agradecemos que la están haciendo por medio de la página de Facebook de Buen Día. Ya regresamos. Gracias por continuar con Buen Día y seguimos hablando con el médico especialista en cirugía oral y maxilofacial, el doctor Daniel Rodríguez.
Doctor, tenemos algunas consultas, vamos a ir leyéndolas para que usted les aclare sus dudas. Dice Jonathan Pereira, yo tuve ortodoncia y me mandaron retenedores dentales. ¿Cómo uso una férula dental para bruxismo si uso retenedores? Es una consulta muy común de los pacientes de ortodoncia. La férula oclusal es diferente de un retenedor de ortodoncia y es diferente de una férula para practicar deportes extremos o boxeo, este tipo de casos, ¿ok? Entonces, en el caso de un paciente que usa un retenedor, este es demasiado delgado, no cumple la función de la férula oclusal. Entonces, lo que hacemos es utilizar la férula como retenedor, ¿sí? La férula es una copia tal cual de la posición de los dientes y esta misma podría funcionar como retenedor en la parte de arriba, en algunos casos se hace en la de abajo y abajo usa el retenedor convencional de ortodoncia, pero sí podría utilizarlo en conjunto. Ok. Dice Andy Martínez, tengo una férula hace 2 meses por el bruxismo, pero me sigue doliendo mucho la mandíbula. Hoy me haré una tomografía para ver si hay algún problema. ¿Usted me recomienda que me la haga o hay otra opción? En una tomografía podemos ver muchas partes, componentes estructurales de la articulación para descartar varias otras cosas, que no haya una hiperplasia del cóndilo, que no haya hiperplasia coronoidea, eso es que aumenta de tamaño, ¿verdad? Que no haya ninguna obstrucción mecánica. Más sin embargo, para el diagnóstico de la articulación no es muy útil. Yo le recomendaría ver la férula que está usando, el tipo de férula que está usando. Es muy común que el paciente viene a la consulta con una férula suave, ¿sí? Este tipo de férulas no funcionan para el manejo de la articulación temporomandibular, sino que son duras, son como un vidrio y son gorditas. Entonces, este es el tipo de férula que debería estar usando. ¿¿Cuáles son las causas, doctor? ¿Por qué se presenta esto? La primera causa en ambas, en el bruxismo como en la disfunción de la articulación, es el estrés, ¿verdad? Y actualmente en este país, después de 14 meses de pandemia, ¿verdad? Es muy habitual que la consulta por disfunción de articulación haya un aumento. Y esa es la principal, se asocia a pérdidas, a rupturas, a todo este tipo de cosas que inicia lo que es la disfunción de la articulación. También tenemos causas, como decíamos, de los hábitos, ¿verdad? Mala posición, malas posturas, cosas que alteran la función de la articulación. Tenemos causas mecánicas, como esto que estamos viendo, que ahí en las flechitas en verde se ve lo que es la apófisis coronoides, que está delante del cóndilo y creció demasiado. Entonces el paciente no puede abrir porque literalmente le pega detrás del ojo, ¿verdad? ¿Eso puede provocar dolor de cabeza? Sí, claro, puede provocar dolor de cabeza y lo que hay que hacer es una coronoidectomía y se corta el fragmento de hueso y se extrae. Ahí el paciente puede abrir. Y por último, lo que veíamos antes, tenemos trauma, ¿verdad? Lo que está asociado a trauma, lo que son las fracturas del cóndilo, este tipo de casos, hay que revisarlos bien. Esto que estamos viendo es algo muy común, se llama una anquilosis de la articulación. Literalmente se pega la mandíbula a la base del cráneo. Sí, y esto es algo común en pacientes pediátricos. Pasa mucho en los niños. Normalmente vemos los niños caen y caen de frente, se golpean el mentón. ¿Verdad? Revisamos el mentón, todo se ve bien en el mentón, todo está perfecto, normal, pero descuidamos lo que es el cóndilo. Y literalmente la mandíbula está pegada desde el frente hasta atrás. Y la parte más débil de la mandíbula es el cóndilo. Entonces el niño se cae, se golpea el mentón, no revisamos la parte de los oídos, tal vez él dice que le duele, lo que sea, eso provocó un sangrado o una fractura del cóndilo y eso consolida, termina por pegar, como cualquier otra fractura, ¿verdad? Termina pegando y se pega la mandíbula a la base del cráneo, ese lado se queda ahí pegado y el otro sigue creciendo, llevando una deformidad de este tipo que nos va a condicionar a hacer una cirugía mucho más difícil, más laboriosa después, con reemplazo inclusive de articulación, cirugía ortognática. O sea, es más complejo el manejo, pero por un no adecuado diagnóstico al inicio, que se pudo haber resolvido con unos tornillitos y unas ligas para el niño y esa sería la solución. Entonces, ¿se puede presentar a cualquier edad? A cualquier edad. Tanto el bruxismo es muy normal. Vemos niños que bruxan. A las madres nos dicen mucho, es que este chiquito se duerme y empieza a sonar los dientes, terrible. Eso es muy normal en los niños. Tienen una hiperactividad del cerebro, ¿verdad? Ellos se duermen, pero su cerebro queda encendido. Ahí ven los sueños y los terrores nocturnos y todo esto, ¿verdad? Y también está ligado a lo que es el bruxismo en niños. Y en las personas adultas, pues también, tanto el adulto mayor que tiene una degeneración de la articulación con un desgaste de la misma, pues nos lleva a ambas cosas. Tenemos una consulta, doctor. Vamos a ver la fotografía. Y dice el televidente, buenos días, tengo el problema de que mi mandíbula se me ha desviado de manera exagerada, no tengo seguro. ¿Qué se hace en este caso? En el caso de esta paciente, tenemos una clara desviación a la derecha de la mandíbula, con un crecimiento aumentado del lado izquierdo, ¿verdad? De la rama mandibular y de lo que es la rama y el cuerpo mandibular, entonces provoca lo que es una laterognasia, ¿sí? Esto va a causar, en muchos casos, sí, una disfunción de la articulación, pero el manejo no es ni con férulas ni con nada conservador. En este caso hay que realizar una cirugía, es una cirugía ortognática,
para corrección de la posición de los huesos, junto con ortodoncia. Se coloca la ortodoncia, se llevan los dientes a posición y después hay que mover el hueso hacia la posición adecuada para que ella pueda morder bien. ¿Cuánto tiempo sería eso? Un tratamiento ortoquirúrgico de cirugía ortognática demora aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Va a usar ortodoncia de 1 año y medio a 2 años. A los 2 años se opera y usa ortodoncia de 6 meses a 1 año más. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias de no tratar esto a tiempo? Las consecuencias de no tratar la disfunción, pues evidentemente van a ir en deterioro de lo que es la articulación, ¿verdad? El paciente va a cursar con molestias. Esto nos podría llevar eventualmente a cirugías más invasivas que se reservan para casos así, ¿verdad? Lo que es un reemplazo de articulación, literalmente yo lo reservo para cuando el paciente me dice, doctor, esto es incompatible con mi vida. ¿Okay? En casos que no son como el anterior, ¿verdad? Que evidentemente hay una alteración de fondo que no es solo la articulación, sino que hay que corregir el problema de posición antes de corregir la articulación, ¿sí? Sino que cuando un paciente solo es la molestia de la articulación, ¿verdad? Si solo es esto, yo lo reservo el reemplazo, porque es una cirugía muy invasiva que requiere mucha terapia, mucho control del paciente y todo lo demás. Entonces, es solo para casos ya muy limitados y extremos, ¿verdad? Doctor, hablemos de las férulas. ¿En cuáles casos se envían? La férula es el inicio de cualquier tratamiento de disfunción temporomandibular. En la articulación, como te decía de la cirugía ahorita, pues vamos a empezar de lo menos invasivo y lo más paliativo. Esta es la férula, como te comentaba ahora, es una férula que es de acrílico, termocurada. ¿Se pueden llegar a quebrar? Se puede llegar a quebrar. Vamos a ver, entre más rígido es un material, un elemento, más frágil se hace la fractura, ¿verdad? Estas férulas son duras, son como un vidrio, ¿ok? Es un acrílico, como te decía, termocurado, hay que tomar medidas, tanto de la parte de arriba, de la parte de abajo, se manda con un técnico, hay que ajustarla, hay que hacerle controles al paciente, pero este es el inicio de cualquier tratamiento, tanto de la disfunción como del bruxismo. ¿Okay? Tenemos tratamientos coadyuvantes también que le pueden ayudar a la férula, como es la aplicación de Botox en los músculos de la masticación, analgésicos, relajantes musculares. Todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a controlarlo. ¿Son como las férulas de blanqueamiento o también los invisibles? Las de blanqueamiento, bueno, los invisibles, la ortodoncia invisible son rígidos. Sí, son rígidos, pero son muy delgados. Como el que nos decían, los retenedores de ortodoncia que nos comentaban, son así, son rígidos, delgaditos y no crean este espacio, no aumentan el espacio en la articulación como para que se relaje, ¿ok? Y los de blanqueamiento son blandos, son muy suavecitos, ¿ok? Entonces no es como ninguno de estos, uno es rígido, pero no es suficiente grueso, y el otro es blando y también es muy delgado, entonces no cumplen ninguno de ellos la función que debería cumplir la férula. ¿En qué momento se decide hacer una cirugía? La cirugía, como te decía Nancy, es casos reservados, ¿verdad? Como la paciente de la traunasia, que hay que corregir con una cirugía ortognática, hay que hacer la cirugía. Si la causa fuera una cordal, por ejemplo, que esté muy cerca de la articulación, ahí en la parte de arriba, hay que hacer la cirugía. Este es el caso que te comentaba de lo que es el reemplazo articular. Literalmente se corta la articulación, se coloca una parte de titanio en la parte de arriba y la parte de titanio en la parte de abajo, ¿okay? Que van a funcionar tal cual como la articulación, pero ya es un proceso más invasivo que requiere de otro tipo de preparación del paciente para aumentar y mejorar la apertura. Aquí, como lo vemos, una articulación que no funciona, entonces se hace este tipo de cirugía. Esas son las diferentes prótesis que hay. Hay prótesis hechas a la medida del paciente, se toma un estudio, una estereolitografía, se manda a hacer la prótesis a la medida y se hace el reemplazo. Y se puede hacer en conjunto con otro tipo de cirugías o para corregir otro tipo de patologías. Un condroma, un tumor a nivel del cóndilo, un tumor a nivel de la mandíbula puede resolverse de esta manera también. Le pregunta José Tapia, doctor, ¿tiene algo que ver el bruxismo con tinnitus? Ya que tengo los dos. El bruxismo tiene que ver con tinnitus, sí, producto de lo que te comentaba, que está muy cerca del oído. Hay que revisar en conjunto con un otorrinolaringólogo, ¿verdad? Revisar el oído, ver qué tal se encuentra la membrana timpánica y el hueso que los divide también entre ellos, ¿verdad? Y también la articulación, pues a la hora de usar la férula y aumentar el espacio, pues debería ayudarle también a mejorar en cierta forma, si esta fuera la causa, ¿verdad? Si fuera directamente la causa de la articulación, lo que es el tinnitus. Ahora que veíamos la cirugía, una vez que la persona finalice con su cirugía, ¿qué cuidados debe tener después de esta? ¿Alguna terapia? Este tipo de cirugías requieren terapia inmediata, ¿verdad? Hay que iniciar con la fisioterapia para mejorar lo que es la apertura. El paciente debe entrar en función cuanto antes, después de hacer este tipo de cirugía, y eso se maneja con el fisioterapeuta.
También el fisioterapeuta tiene una parte importante en el manejo de la disfunción, como lo que son los puntos gatillo dolorosos, el dolor miofacial, a veces con punción seca de esos músculos mejora. Hay que realizar tratamientos también en lo que son los ejercicios isotónicos, isométricos de la articulación, que eso es hacer ejercicios sin abrir la boca, por ejemplo. Se pone el puño por debajo, se trata de abrir y se hace resistencia. Es isotónico, isométrico, es la misma fuerza, no cambia la longitud del músculo y esto ayuda a relajar también la articulación. ¿Durante cuánto tiempo deben hacer la terapia? Esto depende de cada paciente y de los ejercicios que les mande el fisioterapeuta, dependiendo de cada caso en particular, ¿verdad? Hay pacientes que pueden aguantar más o hacer más, hay otros que tal vez no requieren tanto ejercicio y que tal vez modificando la dieta también. Hay pacientes que me dicen, doctor, pero entonces yo ya estoy así. Y digo, bueno, es que hay que cambiar ciertos estilos de vida para evitar volver a complicarse. Porque, eso porque se puede volver a complicar, ¿doctor? Hay pacientes que mejoran y después se vuelven a complicar. ¿Qué pasa? Que alguien que tiene una disfunción de la articulación temporomandibular, ¿okay? Es alguien que tal vez debería evitar comerse una manzana de la forma convencional, que lo hacemos, ¿sí? Debería partirla en cuadritos y comérsela en pedacitos más pequeños. Si va a comer, no se pide la hamburguesa más grande del lugar, ¿verdad? Sino que tiene que evitar ese tipo de alimentos. Una carne que esté muy dura, tal vez debería preferir pescado o pollo. Son estilos de vida, o sea, una modificación de sus hábitos y estilo de vida para evitar complicarlo. Yerlis Sandoval le pregunta, ¿se puede por el bruxismo perder muelas? Se puede por el bruxismo perder muelas, sí. Como te comentaba, el bruxismo tiene lo que es el desgaste a nivel de la superficie oclusal, también como lo que es el desgaste en el tejido de soporte, en la base del diente y en los cuellos. Asociado al bruxismo, imagínate este caso, un paciente bruxista que además tiene enfermedad periodontal. Definitivamente complica todo el escenario porque el tejido de soporte del diente no está en las condiciones más óptimas y adicional a esto le estamos metiendo una fuerza constante, tal vez o de apretar o de rechinar, ¿verdad? Y esto va a ocasionar lo que es la pérdida de los órganos dentales. Alejandra le pregunta, buen día doctor, ¿el bruxismo se puede corregir o disminuir con ortodoncia? El bruxismo, vamos a ver, es una muy buena pregunta porque muchos pacientes vienen con disfunción de articulación y con bruxismo, pero ¿qué pasa? Que tal vez tienen una muy mala posición dental. Entonces esto, como te decía, la articulación es un reflejo también de los dientes. Entonces dientes en mala posición pues van a dar un reflejo de dolor en la articulación también. Entonces, un paciente que tiene los dientes en mala posición, yo le digo, escoja, necesitamos escoger, ¿ok? Pero tratando el problema de base, lo que hacemos es, lo que yo le recomiendo es primero la ortodoncia, corregimos la posición de los dientes y luego la férula como retenedor, que eso nos lleva a la pregunta del otro paciente. ¿Okay? Entonces corregimos el problema de fondo, que es la malposición dental, usamos la ortodoncia, que eso le va a manejar bien, ¿verdad? El proceso durante. También los alineadores invisibles son una opción excelente en este tipo de casos porque de una vez ya usando el alineador se evita el bruxismo. O sea, evitamos pues que siga habiendo un desgaste dental. Pero los pacientes ahí es donde deciden. Doctor, yo nunca en mi vida quiero ortodoncia. Yo me quiero quedar con los dientes así como los tengo. Ok, perfecto, vamos con la férula de una vez. O algún otro tratamiento. Pero muchos de los casos me dicen, ok, doctor, mira, yo no sabía que tenía que usar ortodoncia. ¿Verdad? Eso pasa muchísimo. Mi esposa es ortodoncista, entonces casi que siempre le digo, mira, van de una vez con vos directo porque te ocupo que le acomodes los dientes antes de hacer algo más. Antes de hacer algo ¿verdad? más. Entonces así corregimos el problema de fondo y terminamos con un alineador que viene siendo la férula oclusal. ¿Cuánto tiempo deben usar los alineadores, en este caso la férula? ¿Se puede corregir el problema o...? Bueno, los alineadores de la ortodoncia invisible se está recomendado 22 horas al día. Eso es otra cosa, tienen que usarlo todo el tiempo, solo 2 horas al día se los pueden quitar. Para comer. Para comer y lavarse los dientes, una reunión, algo, este tipo de cosas, ¿ok? Y lo que es la férula se usa en las noches, está recomendado para usarlo en las noches. Hay pacientes que bruxan en el día, sí. Hay pacientes que tienen periodos, ¿verdad? Por estrés o lo que sea, se van en su mente y sin darse cuenta están apretando los dientes, ¿verdad? Están bruxando, no necesariamente rastrillándolos, pero sí están tensos y están apretando los dientes. Pero lo más común es que sea durante la noche. Es un acto inconsciente, ¿verdad? Durante la noche que lleva a que el paciente apriete, ¿verdad? Esté apretando y gaste los dientes. Y se despiertan, como te decía, con mucho dolor en la mandíbula, en los músculos. A la hora del diagnóstico hacemos el examen clínico, el examen del paciente, tocamos los músculos, se sienten músculos grandes, como si estuviera yendo al gimnasio, son músculos grandes y fuertes, ¿okay? Asociado también a puntos dolorosos donde presionamos en alguna zona de esos músculos y duele muchísimo. Doctor, ¿esta disfunción es temporal o se puede volver crónica? Esta disfunción es temporal en los casos que se puede corregir.
¿sí? Cuando corregimos la causa, como te decía, si es una mala posición dental, si es una mala posición de los huesos, lo corregimos con una cirugía, pues evidentemente ya esperamos que mejore. ¿Sí? Se vuelve crónica cuando tenemos un problemita de este tipo que, mira, me suena y me empezó a doler y ahí sigo y no hago nada y sigo y no hago nada, o ya tengo la férula pero dejé de usar la férula, esto recurre. ¿Okay? Y son problemas que se vuelven crónicos y van a lo largo del tiempo, claro. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir en el sentido en el que si alguien me dice a mí, o mi esposa me dice, mira, Daniel, estás sonando los dientes en la noche. Ah, ok, antes de que haya cualquier problema, ya yo sé que estoy sonando los dientes en la noche, voy a acudir a la consulta y me hago una férula. ¿Verdad? Definitivamente ya estoy previniendo cualquier problema a futuro, a largo plazo. Okay, en ese sentido se puede prevenir. Sus recomendaciones finales, doctor. Mis recomendaciones en este caso particular sería, bueno, primero esto, no lo dejen avanzar. Busquen la consulta cuando inician las molestias. Y hay algo muy importante que pasa mucho, se los digo como recomendación porque pasa en mi consulta, que es que vienen a la consulta y no traen todo el aparato de estudios y cosas que se han hecho. Entonces me sirve mucho cuando un paciente con disfunción de la articulación me trae estudios previos, diagnósticos del otorrino, me trae las férulas, porque muchas veces tengo que revisar las férulas para ver qué son y eso me ayuda muchísimo. Sería una recomendación. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Agradecemos al médico especialista en cirugía oral y maxilofacial, Daniel Rodríguez. Lo pueden localizar en los siguientes teléfonos que están apareciendo en pantalla, 8508-1363 y 47002845, también por medio de su Instagram, @doctor-Daniel-Rodríguez-Leal y al Facebook como Dr. Daniel Rodríguez, cirujano maxilofacial. Gracias, doctor, que tenga buen día. Gracias.